Le agradezco de verdad el tomarme el teléfono al politólogo, a el ex senador de la República, ex legislador federal, Juan José Rodríguez Prats. Juan José, ¿cómo está? Muy buena tarde. Pues muy buenas tardes, Luis. Bueno, y colaborador de Y ustedes. colaborador, sí, Ahí claro, los lunes, editorialista. Así ayer sí es. tuve que fallarles porque ya iba yo de trayecto de viaje para acá. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que muy agradecido Sí, porque creo que no hay nada más satisfactorio cuando llega uno a cierta edad que ver hacia atrás y confirmar que uno sembró afectos. sí. Y eso fue lo que viví estos 4 días, estando al lado de grandes amigos, recordando desde luego y pues viendo lo que hicimos en aquellos años tan convulsos, en donde se sigue analizando y se siguen desentrañando cosas nuevas, pero Sí. lo que más me agradó fue en el acto del día 27 en el centro recreativo y que se confirmó en la sesión de Cabildo el día de ayer, pues que el 68 fue un año de la protesta. No podemos clasificarlo como un año de la izquierda, de la derecha, que el movimiento tuvo algún tinte que lo pudiera distinguir. Fue una explosión juvenil Ujú. en reclamo de que algo estaba mal y que sigue estando mal, porque yo creo que a cada generación hay que juzgarla por lo que reclamó en su juventud y por lo que concretó al paso de los años. Yo ahí sí fui crítico Ujú. porque creo que la generación del 68 generamos una expectativa. Yo aquí dije una frase de José Vasconcelos que me agrada mucho: tremenda responsabilidad haber despertado en vano a la esperanza. Y una de las cosas que afirmé, y me dio gusto porque aquí coincidimos Rafael Arias y yo, es que la consecuencia del 68 en materia de educación superior fue el deterioro de la disciplina académica, del rigor en el estudio, de la autoridad. O sea, si nosotros analizamos a partir de este año, vamos a ver clarísimamente la decadencia en la posibilidad de ofrecer posibilidades, perdón la redundancia, de trabajo Ujú. y de acreditar buenos profesionistas de parte de la universidad pública y cómo fue creciendo la universidad privada. Yo recuerdo que Guillermo Soberón en sus memorias Ujú. dice que en 1979, que se celebraban los 50 años de la autonomía de la universidad, comentaba con el presidente López Portillo en un evento que todo el gabinete de López Portillo era egresado de la UNAM, cosa que si vemos en los últimos sexenios ¿No? no corresponde. Así es. Diría yo que tal vez una de las cuestiones que están surgiendo del gabinete que integrará Andrés Manuel López Obrador, habría más presencia de la UNAM, pero su ausencia ha sido notable y el deterioro ha sido notable. Yo recuerdo mucho la Universidad Veracruzana a la que yo arribé en 1900, bueno, primero en Antonio María Rivera, que no es universidad, pero la preparatoria sí, en 1962-63, Ujú. la preparatoria dirigida nada menos que por un extraordinario ser humano y un magnífico filósofo y maestro, Librado Basilio. Ujú. Y la escuela de Derecho la recuerdo con enorme satisfacción, cómo salíamos con sólida preparación jurídica. Y no estoy criticando, no estoy haciendo señalamientos, ni quiero que se me interprete mal, pero me parece que el desempeño a partir del 68 está acusando un grave deterioro. Y esto me lo decía Rafael Arias, que no era una situación exclusiva de Veracruz, que él acababa de asistir a una reunión de 44 universidades en donde todas acusaban graves crisis en el nivel académico y Claro. en la cuestión financiera. Entonces yo siento que ahí está un gran desafío, ahí está algo que fue negativo y fue provocado por el movimiento del 68, porque también aquí debemos dejar de sacralizar, de convertir eventos, que esto es muy frecuente en la historia oficial, Ujú. como que todo fue bueno, todo fue positivo, todos Claro. fuimos buenos. No, otra de las cosas, están saliendo mucha literatura. Acabo de leer un libro de Gilberto de Baraniebla, que para mí es uno de los líderes más respetables del 68, en donde también nos habla de filtraciones. O sea, no hay duda que al paso de los años
pues venimos a confirmar que hubo manipulación, Claro. que fuimos en cierta forma manipulados y que nos prestamos a cuestiones que eran ajenas a nuestro movimiento. Entonces sí fueron 4 días, Luis, que disfruté mucho. Para mí Jalapa me trae muchísimos recuerdos, muchísimas satisfacciones, pero repito, sobre todo abrazar, platicar, convivir con mis grandes amigos que tengo en Jalapa, con Dionisio Perejacome, con Ignacio González Rebolledo, Fabio Sili, Óscar Alonso, Jesús Rodal, Agustín Basilio, Jorge Ortiz Escobar, que para mí es un gran amigo, y mi hermano con el que me hospedó en su casa y fue muy generoso como anfitrión, David Vega, es Gustavo Vega Sentíes, que es hermano de los Vega, Mario Vega, Carlos Vega, Catón Vega, que son mis hermanos. Entonces Sí. me sentí, estoy posiblemente omitiendo algún nombre, Francisco Mañón, José Luis Salas, gente de la Escuela de Derecho, Claro. que, repito, me dio mucho gusto saludarlos y encontrar, por ejemplo, con Ernesto Fernández Panes, que él sí ya estaba en las Juventudes Comunistas, él estaba así más definido. Yo, te soy franco, no me puedo decir que soy ni de izquierda ni de derecha, hasta la fecha conservo confusiones, Sí. pero encontrar que tenemos grandes coincidencias a 50 años de distancia. Este sería mi primer comentario, Luis, Claro. que hago de estos días que estuve en Jalapa. Oye, Juan José, haces una apuntación muy interesante sobre el tema de los saldos que deja el movimiento del 68 a 50 años de ocurridos. Hay que hacerle al auditorio un poco de historia. Estaban por celebrarse los Juegos Olímpicos en nuestro país, faltaban unos días para la inauguración, un 12 de octubre, coincidente con el día del descubrimiento de América, de esos caprichos que hacen los presidentes de la República y más los revolucionarios, y quisieron hacer coincidir esa fecha y tenían estas movilizaciones que estaban suscitándose no solo en nuestro país, sino que ese 68 convulso había provocado movilizaciones en París, había movilizaciones en Praga, de estudiantes que reclamaban mayores libertades. Y tú dices que a 50 años el tema educativo dejó saldos negativos porque se abusó de la libertad y caímos en una especie de libertinaje educativo, se descuidó el tema de la educación pública a nivel universitario. ¿Qué otros saldos le encuentras al movimiento del 68? Digo, en materia democrática se tiene un avance, pero estamos insertos de muchos de los que participaron y, como bien apuntabas tú, algunos pareciera habrían estado infiltrados y llegaron hasta gobernar Veracruz. Mira, el 68 yo digo que fue un año axial. Este es un término que siempre me ha inquietado, Sí. por su significado. Axial quiere decir que está en el eje, quiere decir que significó algo, dejó algo fundamental. Desde el inicio del 68, recordemos que está Alexander Dubček, que encabezó el movimiento de la Primavera de Praga, a la cual te has referido. Sí. También fue los homicidios de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Sí. Después está también el arribar al poder de Richard Nixon, Sí. en ese año, en las elecciones de noviembre, que él la gana. Hay un golpe de Estado en Perú, en donde Velasco Ibarra toma el poder y se desconoce a un gobierno constitucional, Velando Terry. Entonces, fueron muchos elementos. Recordemos también que estaba la euforia de la música, estaba en su esplendor los Beatles. Sí. En el 67 se había publicado una obra que vino a sacudir a toda Latinoamérica, 100 años de soledad. Sí. Y en el 69, pues el hombre estaba arribando a la luna. Fue un año axial. Y se habla de que es el detonador de la democracia. Yo no estoy tan certero de eso. Yo creo que en el 76 López Portillo fue candidato único. Sí. Ningún partido postuló. Sí. Y esto yo creo que es lo que a López Portillo lo incita a decir a Reyes Heroles que instrumente la reforma que da paso a la transición. Después viene también la elección del 88 Sí. y el Partido Acción Nacional, porque aquí se dice que fue la izquierda la que impulsó y la que permitió la transición hacia la democracia, pero fue el Partido Acción Sí. Nacional Así es. el que se sentó con el gobierno de Salinas, que se hicieron una reforma que permitió el arribo y la alternancia en el año 2000. Claro. Entonces, una de las cosas que podemos ir analizando, y Ortega y Gasset dice que se podría escribir la historia a base de generaciones.
Hay un libro que yo siempre he recomendado que se llama La Ronda de las Generaciones, de Luis González y González, que analiza desde la ronda de la generación liberal de Juárez, de Zarco, de Ignacio Ramírez, de Ignacio L. Vallarta, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga. Es una generación extraordinaria. Claro. Y él lo clasifica cada 15 años. Entonces, la generación del 68 se quedó corta en lo que ofreció y fue vencida por la inercia. Bien. O sea, yo no puedo presumir de que todo lo que ofrecimos de cambio, lo que ofrecimos al irnos incrustando en el gobierno, al irnos sumando, olvidamos un compromiso fundamental, que era el compromiso de la congruencia. O sea, teníamos que ser congruentes. Sí. Si algo estábamos señalando que estaba mal, y lo más importante era la simulación, la deshonestidad, la falta de democracia, la falta de vida transparente, pues como tú lo señalas, muchos arribamos al poder y no estuvimos a la altura de lo que estábamos señalando en el 68. Juan José, me permites, tengo que cumplir con los patrocinadores, pero regresamos para seguir hablando de este tema, de los saldos, de lo que faltó hacerse y lo que también abonó. Evidentemente este movimiento abrió a las conciencias, se abrió a la crítica. Hoy los medios de comunicación pues critican más, son más abiertos. En el 68 esto ni siquiera de haber hablado como hablamos se pudiera haber imaginado. Pero volvemos en un instante, ¿te parece? Aquí espero. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Escucha En Contacto. Ya estamos aquí con ustedes, amigos, a través de Facebook Live. Estamos platicando con Juan José Rodríguez Prats, ex senador, ex diputado federal de Acción Nacional. En su momento militó en el Partido Revolucionario Institucional, jurista, conocedor, politólogo y bueno, un amante de la educación, de la filosofía, platicando sobre el movimiento del 68 y los saldos que dejó a 50 años de distancia. Ya le presentaba yo a usted lo que ha ocurrido, lo que sucedió ese día. Evidentemente hay que mencionar que a la Plaza de las Tres Culturas el operativo o la operación de parte del gobierno se hizo por parte de la Operación Galeana, así se conoció, en el que interviene este grupo paramilitar Olimpia. También estuvo la Dirección General, la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano. El responsable de la seguridad interior del país era el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y el presidente de la República era Gustavo Díaz Ordaz. Ya nuestra compañera Leti Maldonado platicaba sobre este evento. Más de 15,000 personas se dieron congregadas ese día ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y hay quien afirma que el saldo de muertos ese día fue cercano a los 10,000. Un dato y cifras que no se saben porque el gobierno tenía control pleno del sistema, del aparato de Estado, y controlaba las comunicaciones. Entonces no hay, controlaba todo, los periódicos, los medios. No hay manera de tener certeza a ciencia cierta de cuántos muertos hubo ese día, pero fue una masacre terrible que dicen que tardaron horas para quitar la sangre que había quedado ahí sobre el piso de la plancha de las Tres Culturas en esta masacre ocurrida hace 50 años, que ojalá nunca más se volvieran a repetir, pero lamentablemente la memoria de nuestro país es muy a corto plazo. El mexicano no recuerda por extrañas razones, no recuerda lo que ocurre, pero ahí se van repitiendo los eventos, los incidentes. Y lamentablemente ahí tenemos otros casos de desaparecidos, como los estudiantes de Ayotzinapa, que tienen otro tipo de connotación. Pero bueno, ahí están estos temas. Los dejo, regresamos a través de la máquina. Regresamos.
Regresamos a través de la máquina del 97.7 y también a través de canal 101 y 33 en Digicable. Estamos platicando con Juan José Rodríguez Prats. Juan José, nos decías que tú eres de la idea de esto de las generaciones. Hablabas de esta generación del 57, de 1857, que acompañaron a Juárez y que muchos de ellos fueron pues verdaderamente personajes que México ojalá tuviera más seguido, este tipo de generación de personajes que han pasado a la historia. ¿Cómo nos quedamos en el 68? ¿Le falló esta generación, decías tú? ¿Queda de ver o realmente sí se abona al avance y al progreso de este país? Mira, volviendo un poco al concepto de generación, me gusta mucho un pensamiento de Ortega y Gasset, sí, que cada generación es una especie de caravana, sí, que atraviesa por zonas inhóspitas, por zonas desérticas, sí, por grandes paisajes, y llega y entrega algo a la siguiente caravana. sí. Me parece que es una buena reflexión. En el 68 hay que ver los discursos de Javier Barros Sierra. Él dijo una frase que a mí me parece excelente: la educación requiere libertad, la libertad requiere educación. Y en el 5 de agosto, que para muchos, y Gilberto Garane insiste en esto, dice que fue la fecha en que realmente arrancó el movimiento estudiantil, el 5 de agosto. Y ahí dice una frase: ninguna autoridad se justifica imponiendo orden con el desorden. Yo creo que en los momentos en que estamos hay una enorme carencia de orden, y eso también es una mala consecuencia del 68. Eso es algo que se estableció en el 68. Yo creo que comenzamos con un fuerte relajamiento en el Estado de Derecho, porque la autoridad empezó a retenerse para aplicar rigurosamente la ley, y empezó en muchísimos escenarios un deterioro de las instituciones y un libertinaje que yo creo que es el problema más serio de la democracia pervertida a la que vamos a arribar. O sea, sin lugar a duda, el 68 sí fue un detonador, como tú lo has dicho, generó conciencia, surgió un compromiso, fue un aldabonazo de alguien que señalaba: esto no está funcionando bien. Pero a raíz de establecer soluciones y de dar el paso hacia mayor democracia, se perdió del viejo sistema político la gobernabilidad, el principio de autoridad y el saber programar, o sea, predecir. Un Estado de Derecho tiene la cualidad de que podemos predecir, claro. Y hoy estamos cargados de incertidumbre. Claro. ¿Qué va a pasar? Y la incertidumbre para mí es el elemento que más pesa en un momento de crisis. O sea, yo creo que ahí hay un saldo también pendiente. No hemos equilibrado, claro, la autoridad con orden. Y el orden, inclusive, es una palabra que a veces nos desagrada, porque implica obediencia, implica, claro, respeto a la autoridad, implica sometimiento a la ley, implica disciplina. Pero sin orden, vamos al desastre. Claro. O sea, el desorden no beneficia más que a los delincuentes. Claro. Y yo creo que el 68 marca también el inicio de una vida política desordenada. De ninguna manera estoy nostálgico o diciendo que regresemos, claro, a un autoritarismo, claro, o a imponer la ley a rajatabla o a la represión. No, pero esa frase de Javier Barros Sierra de que no hay educación sin libertad y no hay libertad sin educación, me parece que nos dice mucho, claro, lo que tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Cómo pasa la historia Gustavo Díaz Ordaz? ¿Cómo pasa la historia Luis Echeverría? Porque en esta reflexión que tú haces, aun cuando adviertes, no estoy queriéndome ponerme romántico ni recordar que regrese el autoritarismo al país, de cierta forma Gustavo Díaz Ordaz pues preveía que este desorden del cual tú hablas pues iba a convertirse como en una especie de espora que se iba a generar, se iba a ir penetrando entre la sociedad, iba a provocar un desastre para México. Mira, me haces una pregunta muy difícil porque pues se ha ido madurando
posiblemente si me lo hubieras preguntado hace años, mi comentario hubiera sido condenatorio, claro, hubiera sido una serie de imputaciones muy graves. sí, Yo creo que el gobierno de Díaz Ordaz será juzgado porque sí, me parece, y Gilberto Guevara Niebla y muchísimos analistas del 68 lo señalan, sí, que hubo un exceso claro, al inicio en la respuesta. O sea, hay algo que no se explica. ¿Por qué esa confrontación de dos preparatorias fue respondida con tal violencia, con tal agresividad, con tal represión por parte ya del ejército? ¿Por claro, qué nunca hubo un esfuerzo, o cuando ya se quiso hacer era demasiado tarde? claro, Entonces, para mí ese es un error de Díaz Ordaz, y en el caso de Luis Echeverría, sí me parece que la historia va a ser un poco más rigurosa en contra de él, sobre todo porque también hay otro movimiento 71. que a mí, el 10 de junio del 71. claro, O sea, si el 68 vino una represión a 10 días de la Olimpiada, de ninguna manera lo justifico, y también quiero decir que cada vez hay mayor coincidencia que no son los números que se vinieron manejando, claro, porque ya hay estudios, hay análisis. Yo tuve oportunidad de platicar con don Fernando Gutiérrez Barrio, porque fuimos juntos compañeros senadores, sí, y él pronunció lo que con toda certeza fue su último discurso en relación al 2 de octubre, siendo senador, allá en el año 2000, si no mal recuerdo, sí, a los pocos días falleció, sí, y él habló de una cifra. Él dijo que eran 38 muertos, y entre soldados y estudiantes y lo que habían asistido al mitin, y nos separaba el pasillo, y cuando él se sentó, yo me volteé y le dije a don Fernando, siempre se ha manejado, y me dijo: licenciado, ya estoy viejo para mentirle, yo no tengo ningún interés en querer convencerlo a usted de una mentira. uh-huh, Un muerto no se inventa porque tuvo una vida. uh-huh. Esto es de una lógica obvia, ¿no? Y una familia, Tiene una familia. claro, ¿Usted cree que si hubiera habido esa cantidad de muertos que dice, no hubiera habido unas protestas? ¿Y por qué solamente hay 20 nombres en la placa que está ahí en Tlatelolco? uh-huh, Y eso ahora parece ser que hay estudios, hay alguna investigadora que se ha metido a fondo que habla de un poco más de 78. uh-huh, En el mes de junio, el 10 de junio del 71, sí se habla de una cifra, creo que ahí sí fueron, no me acuerdo si era cerca de 20, o por ejemplo, una cuestión que no se comenta, pero hay que recordar el 1 de enero del 46, la represión en León, uh-huh, que fueron 28 muertos. sí, Tampoco se trata de guiarnos por la contabilidad, ¿verdad? claro, De decir, fueron pocos, y no. Pero también tenemos una obligación con los hechos. O sea, claro, nuestro primer compromiso es con los hechos, esclarecerlos y citar claro, los hechos, ¿no? Por ejemplo, pues ahora estamos viendo a Ayotzinapa, que fueron 43. sí, Que me parece que es un número que es muy probable que sean más que los que hubo en Tlatelolco, claro, o en el caso de Tlatlaya, por ejemplo, allá en el Estado de México. Entonces, sí, el asunto de Luis Echeverría sí me parece un poco más tortuoso, y después su sexenio, porque con Díaz Ordaz termina el desarrollo estabilizador. O sea, con Díaz Ordaz termina el crecimiento económico con una inflación de menos del 2%. sí, Hay una frase de Luis Echeverría en el 73 que dice: las finanzas se manejan desde los pinos, y eso concluye en el 76 con la devaluación. O sea, un gobierno debe ser analizado integralmente, claro, y desde mi punto de vista, tanto el gobierno de Echeverría como López Portillo, y lo dije en lo que son las generaciones, es la descomposición, claro, el desarrollo estabilizador y el populismo. O sea, muchos hablan del neoliberalismo a partir del 82, no, pero todos los años que hemos estado inmersos en crisis es en consecuencia de lo que sucedió claro, del 70 al 82. O sea, esos 12 años de Echeverría y de López Portillo, desde mi punto de vista, ahí están muchas de las causas de las que todavía hay repercusiones, claro, del desorden en lo económico, del populismo, de las devaluaciones, de el endeudarnos. O sea, recordemos la deuda que nos hereda sí, López claro, Portillo. Entonces, yo siento que todo eso también debe ser ponderado. Por eso, cuando me hablas del juicio de la historia, que desde luego yo no soy
un historiador profesional, soy un estudioso, un politólogo, pero no soy el que pueda dictar una sentencia de horca y cuchillo de decir fueron culpables inocentes. Claro. Todos tienen sus claroscuros, ¿no? Juan José Rodríguez Prats, pues muchísimas gracias por platicar con el auditorio, hacer una especie de análisis, una retrospección de este movimiento estudiantil del 68 en México a 50 años de que ocurrió. Te abrazo y nuestro reconocimiento como siempre, y seguimos aquí en tu casa esperando tu comentario todos los lunes. Muchísimas gracias, Luis, y un abrazo muy fuerte y saludos al auditorio. Gracias, es Juan José Rodríguez Prats. En contacto,